Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muchas gracias, buenas noches. Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida, estás? muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Pues lo habíamos pronosticado, hoy sucedió el voto favorable en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara Baja. Es aprobada la reforma fiscal presentada por el presidente Trump. Esto es allá, justamente ahí donde ve usted, en la Cámara de Representantes. 227 votos a favor, todos republicanos. Hay que subrayar esto, sí. No hubo votos demócratas. Esto supone 1.5 trillones de reducción fiscal, de ahorro, de recorte de impuestos en los Estados Unidos, hay que decirlo. Es tal vez el mayor ajuste fiscal en los últimos 30 años en la Unión Americana. Es un paso, una medida importante, y también hay que decirlo con toda claridad, es la primera victoria republicana, la primera victoria de la administración Trump en la Cámara de Representantes, su primera gran victoria. No se ha concluido porque todavía pasa al Senado y viene la discusión en el Senado. En el Senado hay otra iniciativa de ley que, por cierto, tiene sustanciales diferencias con esta que aprobaron los señores representantes, es decir, tendrán que hacer lo que llaman pues la mezcla, sí, la concreción de una sola pieza legislativa que contemple ambas cosas. Pero en el Senado tal vez haya más debate y esté más difícil. Ahí hay la objeción de todos los demócratas y 13 republicanos que no están a favor, que tienen dudas. Ahí puede ponerse complicado, pero pues esto ha sucedido hoy en la tarde. El presidente Trump ofreció un cóctel en el Rose Garden, en la Casa Blanca, a los señores representantes para festejar la victoria. Así está el asunto. Déjeme decirle que un estudio del Congreso, de un centro independiente totalmente apartidista, el Congressional Research Center, dice que va a reducir considerablemente los impuestos en la clase empresarial y en los profesionistas y en la clase media alta, pero que probablemente en un año y medio o dos pudiera incrementar impuestos en los ciudadanos de más bajos ingresos. Esto es, ¿vieron? No sé si vieron la declaración de la señora Nancy Pelosi, sí, la líder de la minoría demócrata en el Senado, diciendo: esto no es una reforma fiscal, este no es un recorte de impuestos, esta es una estafa de impuestos, dijo Nancy Pelosi. Sus lecturas, Enrique. Yo creo que sí. A ver, para aclarar una cosa, porque sí te pone en contexto lo que podría suceder. Cuando se discutió Obamacare, en su momento sí hubo un proyecto que se aprobó, que se consideró como uno de los grandes éxitos, o sea, el primer paso de lo que podía ser. Entonces, el hecho de que la Cámara Baja... Pero no pasó. Pero por eso, te estoy diciendo, pero no pasó en el Senado. Pasó en la comisión, pero no en el Pleno. No, sí. ¿En la Cámara? Sí, en la Cámara. El hecho de que se haya aprobado esto por el Congreso, no por la Cámara de Representantes, no significa que el Senado lo vaya a aprobar. Correcto. Y ahí empieza a ver el solo hecho de que es tan diferente lo que está proponiendo el Senado a lo que está proponiendo la Cámara Baja, está empezando a poner nerviosos a algunos de los analistas republicanos que en verdad pues dependen de que el Senado pueda convencer a 2 o 3 senadores que en este momento estarían dispuestos a no apoyar esta legislación, simple y llanamente porque los cálculos que hay, sus constituyentes, o sea, la gente que vota por ellos, estarían pagando más impuestos. Entonces, hay que ver, pero los mercados creo que les encantó la idea de que podría haber esta reducción de impuestos para las grandes empresas y aquí va a ser la capacidad que tiene Donald Trump de poder literalmente presionar a senadores que hasta ahora no se han dejado presionar. La diferencia es que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes es más amplia, sí, más holgada que la del Senado. Que sí, claro, en el Senado. Entonces no hubo sorpresa. En realidad se esperaba que este proyecto pasara en la Cámara de Representantes, porque es un proyecto que en general a los representantes les gustaba.
aunque hay esta discusión respecto a cuál va a ser el impacto en la clase más pobre, sí a las empresas, a la clase media les beneficia. Y los republicanos piensan que sus bases electorales pueden estar más en estos segmentos. Entonces, por esa razón, ahora no hubo defecciones como sí las ha habido en otros proyectos. Sí, en la Cámara Baja sí hubo algunos republicanos que votaron en contra, pero pocos, los de New Jersey, los de Nueva York, los de California, pero porque en esos estados literalmente, para usar un término más, mayoritearon, porque aplastaron por completo, los demócratas ni siquiera tuvieron peso. Y una cosa, no hubo una sola audiencia. Es decir, cuando estas piezas legislativas pasan en el Congreso de los Estados y pasan por comisiones, hay audiencias, traen expertos, analizan cosas, hay discusión. No hubo nada, los aplastaron. 22, pese a estos, los 22 votos de ventaja con la cual fue aprobada la iniciativa, pues muestran que los representantes claramente la respaldaron. Sí. Otro hecho relevante es que Trump había ofrecido que esto pasara antes del Día de Acción de Gracias. Y lo hizo. Cumplió la mitad. Sí. La idea es que pasaran las dos cámaras, no lo logró. El Senado estará discutiéndolo al regreso de la semana del Día de Acción de Gracias. Y ahí yo tengo mis dudas, ahí es donde realmente no hay certeza. Está incierto. Ya el senador de Wisconsin, se me escapa el nombre, ya manifestó expresamente estar en contra de la iniciativa y dijo que va a votar en contra. Sí. Ya son 51 contra 49. Uno más que dé la vuelta de los republicanos que cambie de opinión o que no respalde. El proyecto ya no pasa porque están empatados, suponiendo que van todos, que todos los senadores votan. Entonces, el triunfo todavía está por verse, ese brindis, esa celebración. Precipitado, me pareció, ¿no? Sí. Creo que todavía no hay tanto que celebrar. Hay que esperar, hay que aguantarla un poquito más. Hay elementos adicionales a esto que pueden influir en los senadores. Una carta de los magnates de la industria de la empresa privada en Estados Unidos, incluido, algunos financieros, Warren Buffett, el señor Gates, varios de estos que le escribieron al presidente diciéndole no avance con esta iniciativa, siendo que ellos serían los más beneficiados. De los beneficiados, ¿no es cierto? No, y es muy interesante porque la forma que se está interpretando esto desde la Casa Blanca es que esos son los empresarios demócratas, liberales, y lo están diciendo para quedar bien con el público, pero a final de cuentas, si se vota esto, que Donald Trump sí cree que va a ser uno de sus primeros éxitos, primer éxito legislativo, ellos no van a quejarse sobre el hecho de que van a estar pagando mucho menos impuestos. Pero sí tienen un punto, es muy interesante lo que ellos están diciendo, es que en un país como Estados Unidos, donde se ha incrementado la división social y económico, esto políticamente es inaceptable, más allá en términos de lo que representa para el desarrollo de Estados Unidos. Entonces, esto podría permitir que muchas personas, muchos que estarían, o senadores que estarían... Ahí está la clave, retiraran el voto. Que retiraran porque están diciendo, miren lo que están diciendo. Hay ahorita uno muy pronto en Alabama, no sé si vieron, donde el candidato republicano después, si esto está en riesgo, acaban de perder Virginia y Nueva York. Y ahora viene Alabama con elecciones locales en el estado. Y si pierde otra vez el Partido Republicano, enciende las luces de alerta. Y hubo un juicio, la decisión de un juicio de día de hoy muy importante de Bob Menéndez, que es un senador demócrata que estaba a punto de ir a la cárcel por corrupción. Salió la decisión del jurado y no lo encontraron culpable. De haberlo encontrado culpable, el nombramiento para reemplazarlo hubiera sido probablemente un senador más cercano a Donald Trump. Entonces, entonces, por lo menos la conformación de la Cámara se mantiene por este momento y la urgencia de que salga esta ley es exactamente lo que está pasando en Alabama, porque aunque ganen los republicanos, este candidato republicano que se le acusa de violación, acoso, de una cantidad de majaderías con menores de edad, le va a crear muchas dificultades para los republicanos en el Senado apoyar a este personaje. Llámala, porque no comen fuego estos señores. No. Llama la atención que los republicanos estén. ¿Cuál es la lectura, la puesta ahí? A pesar de que pueda ser altamente impopular,
están decididos a Pero no es altamente impopular. Yo quiero diferir respecto a esto. Si fuera altamente impopular, los representantes republicanos tampoco son tontos, no se hubieran suicidado. Entonces, y hay un grupo de empresarios, son 20, 30 de los grandotes. La clase empresarial norteamericana respalda la reforma. Respalda abrumadoramente la reforma. Y tiene influencia y tiene capacidad de incidir en la opinión de mucha gente que vive de las empresas. Entonces, creo que en el Senado, en efecto, hay más dificultades, pero yo no diría que es imposible. Yo diría que es factible que pase con algunos ajustes. Y muchos medios estadounidenses coinciden en que existen muchas más posibilidades de que se apruebe, con ajustes, con movimientos, sobre todo a la hora de balancear la iniciativa del Senado con la de la Cámara de Representantes. Pero hay más posibilidades de que se apruebe a que no, En este momento, por el solo hecho de cómo se está llevando las discusiones, estoy de acuerdo. Lo que no sabemos es qué va a pasar ahora sí ya las presiones que se van a ejercer con estos senadores, porque yo creo que muchos de estos senadores pensaron que no tendrían que votar. Dijeron, pues si no pasa en la Cámara Baja, a lo mejor ya no tenemos que nosotros, ¿para qué nos quemamos? ¿No? Pero ahora que ya se aprobó y además los senadores tienen dentro de estas propuestas cosas bastante también impopulares para ciertos sectores de la sociedad, pues sí tienen que estar pensando a ver qué de veras, para aquellos que tienen que enfrentar la reelección, que es una tercera parte, si en verdad vale la pena subirse a este tren. Porque en las elecciones que se llevaron a cabo hace una semana y media, el hecho de que estos congresistas votaran a favor de eliminar a Obamacare sí se reflejó en el voto. O sea, muchas de las encuestas de salida decían, nosotros estamos preocupados de que nos vayan a quitar nuestro seguro de salud. Entonces, es la primera vez que en las encuestas se ve reflejado un rechazo a estas propuestas de Donald Trump. Ahora, que eso se refleje más adelante, quién sabe. Valdrá la pena hacer un análisis más detallado, ahora no nos va a alcanzar el tiempo, pero de aprobarse el impacto para México, que no será menor, me parece, ¿no? Sí, tendrá que evaluarse para ver bien qué es lo que se aprueba. Por la diferencia de versiones, por los ajustes que se le pueden haber hecho a última hora, para poder realmente dimensionar cuál puede ser el impacto en el país. Bueno, hacemos una pausa, no se vaya, tenemos más. Mañana inicia la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Rápidamente haremos comentarios del ambiente, las condiciones. Hoy el secretario Guajardo le respondió a Wilbur Ross. Ahora lo comentamos. Volvemos. Bloomberg Real Yield se enfoca en temas globales y hechos que afectan directamente los mercados de deuda. Bloomberg Real Yield, viernes 11:30 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Mañana en la Ciudad de México inicia la quinta ronda de renegociación. Ampliaron 2 días, hay que decirlo, 2 días adicionales e inician el trabajo los equipos, los líderes de las misiones comerciales, la representante de Canadá, el representante Lighthizer, representante especial para el comercio y el secretario Guajardo. Aparecen hasta el cierre, es decir... ya no van a aparecer. ¿Ya no? ¿Tampoco? No. Corrió la versión de que era hasta el cierre, pero ya se aclaró hoy que ni ahora sí que ni al cierre. Sí. Ahora sí que ni al cierre. ¿Por qué? Pero eso es bueno, ¿eh?
Porque van a dejar el argumento formal. Dejan que fluya el equipo. El argumento formal es que como se reunieron en la reunión de APEC apenas hace una semana en Vietnam, que ahí intercambiaron puntos de vista. La realidad es que parece que quieren dejar trabajar a los negociadores, a los técnicos, y no meter por lo pronto más ruido con declaraciones de orden básicamente político. Entonces, que es como ha sucedido, ¿no? En general, sobre la última, Lighthizer le puso un... Sí, por lo menos en esta ocasión sabremos que no habrá ese discurso destructivo de Lighthizer al final. Entonces, quizás las cosas fluyan más. Hoy hubo una declaración muy interesante del secretario Guajardo, que precisó lo que ayer dijo. Ayer comentó que México no estaba negado a hacer una evaluación quinquenal del Tratado de Libre Comercio, como lo propuso la delegación norteamericana. La única diferencia es que México dice que esa evaluación no conduzca necesariamente a la extinción del tratado. Que no sea automático. Que no sea automático. Pero sí, vamos a hacer esta evaluación quinquenal. Y los mercados lo tomaron muy bien. De hecho, el tipo de cambio, por primera vez en los últimos días, se revaluó, ¿no? Se ha apreciado y hace un rato estaba en 19.02. No sería raro que llegara abajo de 19 después de muchos días, porque se está perfilando la posibilidad de entendimiento. Hasta ahora las declaraciones públicas de los funcionarios parecían chocar y chocar y chocar. Y ahora resulta que pareciera que hay puntos de convergencia. Si hagamos la evaluación, ustedes quieren hacer evaluación, vamos a hacerla. Entonces, no la última parte, no la extinción automática. Pero si a cada punto de diferencia empiezan a encontrarse estas fórmulas, probablemente el clima pueda cambiar después de esta ronda. ¿Sabes? Porque todos hemos estado siguiendo muy de cerca lo que le llaman las píldoras venenosas, ¿no? Que es lo que le metes tú a una negociación que literalmente podría terminar o en que una de las partes se levante de la negociación. Y la otra píldora venenosa que se estuvo discutiendo era el porcentaje de, ¿cómo se llama?, de insumos. Las reglas de origen. Las reglas de origen. Las reglas de origen. Y lo que escuché de varios analistas y que se filtró por los medios de comunicación es que México estaría proponiendo que sí, que se incrementara el porcentaje, pero que esto no entrara en vigor hasta en 2 o 3 años, que le diera oportunidad a las empresas para prepararse para eso. Todavía está el debate de cuál sería ese porcentaje, pero a mí me pareció también este idioma, este lenguaje, como dices tú, Enrique, conciliatorio que están tratando de poner sobre la mesa, que van a poner sobre la mesa, que permitiría por lo menos cuando termine esta ronda que haya un acercamiento, tal vez no una conclusión, pero acercamiento sobre algunos de estos temas. Y ahí la conexión, lo hemos comentado en varias ocasiones, con la reforma fiscal. Claro. Porque probablemente el tono agresivo, directamente confrontativo del discurso de Lighthizer, tenía que ver con la necesidad de Trump de justificar el discurso de campaña. Si una de sus promesas de campaña se convierte en realidad en los próximos meses o en las próximas semanas. A lo mejor le baja presión a este tema, ¿no? Quizá le diga Trump a Lighthizer, ¿sabes qué? Llévatela tranquila, no necesitamos chocar tanto, ni va a salir la negociación probablemente porque se van a ir hasta marzo, quizás en marzo ya el tema electoral esté muy candente en Estados Unidos. Y tiene una forma de explicar su posición, porque él entonces dirían, ya con esto, ya sabemos que las empresas no van a tener tanto interés en invertir en México o invertir en Canadá, se van a quedar en Estados Unidos, habrá más empleo en Estados Unidos, más inversión, todos vamos a ser felices. Entonces, le da hasta una cobertura política a un discurso en donde él, a pesar de que quería asesinar NAFTA, él puede decir ahora, ya no me preocupa porque las empresas estadounidenses se van a quedar en Estados Unidos. Siempre y cuando la reforma fiscal se concrete. Exactamente. Esa es la condición. Como tú acabas de decir, pues es decir,
todo pinta a que va bien, pero se puede atorar todavía en el Senado, ¿no? Sí, las discrepancias, sobre todo con el tema de las deducciones. Exactamente. Ese es el asunto más crítico, no tanto las tasas, porque ahí sí coinciden en que en la tasa corporativa de 35 a 20 hay coincidencia en las dos cámaras. El tema es qué se puede deducir y qué no, qué es lo que al final determina cuántos impuestos se pagan. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder, o sea, literalmente es el tema de dónde van a sacar el dinero? Ya está autorizado, es $1.500.000.000. Lo agregaron, claro. Es $1.500.000.000.000 de dólares. Si no se pasan, nos lo explicó claramente Ernesto el martes pasado, si no se pasan de ese nivel, mayoría simple. Si se pasan de ese nivel, como implica incremento del déficit por arriba de lo autorizado, entonces sí se requieren las 2/3, las 3/4 partes, me parece, o un porcentaje más alto que la mayoría simple. Para llegar a ese número, estas dos reformas, el de la Cámara Baja y del Senado, sí reflejan impactos en ciertas deducciones que eran muy importantes para ciertas familias, para ciertas personas de ciertos niveles socioeconómicos. Entonces, alguien sí está asumiendo el costo de esto en alguna parte, y la forma en que lo explican los demócratas es que son los pobres, y la forma en que lo explican los republicanos es que no se preocupen, Estados Unidos va a crecer lo suficiente como para poder el argumento de los republicanos es: le apostamos a la deuda, ¿no? Nos endeudamos brutalmente, pero reactivamos la economía. Sí, exacto. Y luego eso va a generar para pagar la deuda, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí. Vamos a mensajes, regresamos enseguida con temas de México, lo que sucedió ahora en el Senado, pero el nuestro, el mexicano. Volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. En el Senado mexicano, finalmente, pues destrabaron uno de los asuntos que los tenían congelados los últimos 10, 12 más días, la convocatoria para fiscal electoral en México. Desde, recordará usted, Santiago Nieto fue retirado y luego él mismo renunció, pues se trabaron ahí en las condiciones de la convocatoria. Hoy el Senado acordó, es muy importante esto, suprimir el candado que establecía vínculos con los partidos, es decir, si habían trabajado, servido, representado, liderado alguna fuerza política a nivel estatal, local o federal, estaban impedidos para este cargo. Hoy eliminaron ese candado con votos del PRI, del Verde y los 5 rebeldes del PAN, que ahora será muy interesante las explicaciones que dan. Tomó la tribuna, el micrófono, el señor Roberto Gil, senador panista, y dijo que no se le podía prohibir a ningún mexicano por ninguna condición ser votado. 64 votos a favor, 33 en contra, esencialmente del PAN y del PRD. Así es que bueno, hoy en día, ahí está la alocución de Roberto Gil, hasta un dirigente partido podría ser fiscal, Enrique. Sí, no fue determinante este grupo de panistas. Vemos la votación, 64... 33, claro. 33. Hubo muchos perredistas, panistas que se ausentaron. Sí, exactamente. Andan ocupados en otras cosas y se los madrugaron en esta sesión del jueves. En realidad, en sentido estricto, si un dirigente partidista aspirara a ser fiscal y se lo hubieran impedido, podrían pararse. Claro. Podría haber acudido a tribunales diciendo que le estaban violando un derecho fundamental. Constitucional. Claro, es probable que cuando la Corte decidiera ya hubiera otro fiscal nombrado, pero en sentido estricto tienen razón. Sin embargo, el tema es político, evidentemente.
La duda que queda sobre la mesa y fue parte de la discusión en la tribuna es si no hay retratos hablados. Tú decías hace unos días de esta silueta recortada que hace pensar en que ya están imaginando a un fiscal. Sí. Bueno, la oposición que tomó el micrófono, el senador Bartlett, Dolores Padierna y otros varios hablaron de que ya hay un fiscal a modo y de que todo pinta que ya hay un personaje y que ya se pusieron de acuerdo. Sí. Mira, estoy de acuerdo con Enrique, o sea, en estricto apego a la ley, que sabemos que a veces nuestros senadores a veces no son tan apegados a la ley, pero en estricto apego a la ley tenían razón, o sea, si la ley dice que los requerimientos son estos, no le podías tú agregar otros requerimientos. Aquí es una decisión política de a quién van a proponer y si va a tener votos suficientes. Yo creo que lo que más deberían de estar preocupados todos, si no todo el país, por lo menos estos senadores, de que este personaje va a ser clave en el proceso electoral, no porque necesariamente pensemos que va a haber problemas que la FEPADE va a tener que investigar durante las elecciones del 2018, sino simple y llanamente, lo que quieres decir es no necesariamente. No necesariamente, pero imagínense. Muy probablemente. Pero imagínense iniciar este proceso electoral en donde ya se esté cuestionando al fiscal que tendría la responsabilidad de investigarlo. O sea, pero, si tú inicias, pero estamos en esas. Pues por eso. Estamos justamente en esas. Entonces, ¿por qué, más que tener este debate si tiene apego o no, por qué no buscan un personaje? Limpio. Pues, ¿Hay? ¿Sí hay? Pues sí hay. Pero el problema no es que sean limpios, que sean independientes. No, a eso me refiero. Es decir, sin pasado partidista, que se perciba neutral. Mira, va a ser muy difícil que no puedan encontrar a alguien que no tenga ningún pasado partidista, apenas que sea un abogado que haya salido hace algunos años. Yo creo que en los centros académicos, en la UNAM, en los centros de investigación, en el Colegio de México, hay juristas que no han militado, ¿no? Pero que no han militado, pero que no tienen despachos, claro. Pero que no tienen experiencia. Y el tema es, tendrían que meterse a los despachos y aún metiéndote a los grandes despachos donde podrías encontrar abogados que tuviera la experiencia electoral. No es cualquier experiencia legal, es experiencia en el ámbito del derecho electoral. Entonces, la mayoría de las personas, abogados que entran en eso es porque de una forma u otra o defendieron a un partido o defendieron a un candidato. Entonces, yo sí creo que traen un problema bastante interesante en ese sentido. Pero el candado no era de un despacho que hubiera defendido, ni siquiera de un integrante de un partido político. El candado era dirigente o representante, correcto, sí. Alguien que hubiera sido electo popularmente, es decir, diputado, senador, presidente municipal, gobernador o dirigente partidista. El militante de a pie, ese no estaba impedido, y menos aún un simpatizante, alguien que haya trabajado que era el caso de Santiago. El tema eran dirigentes, exacto. Pero creo que al final de cuentas hay que ponerle nombre y apellido, mientras no tengamos a prospectos, porque ahí es donde se va a ver si es el conocimiento técnico, si es la independencia de criterio. Claro. Bueno, el plazo que se fijaron hoy es hasta el 15 de diciembre. Yo creo que sería muy conveniente cerrar el 2017 con un fiscal en posición para iniciar las precampañas que inician justamente el 15 de diciembre, ya con un fiscal. Se dieron de plazo hasta entonces, como bien dice, vamos a ver los nombres y los apellidos y a partir de eso hacer análisis, ¿no? Sí. Yo sigo insistiendo, todos me están mirando a mí. Sí va a ser no va a ser fácil. No, va a ser complicado. Porque el tema es que cualquiera de los candidatos que se ponga sobre la mesa ya por este debate y la forma que se están presentando en los medios de comunicación es que por qué el PAN y estos independientes y por qué el afán de quitar este candado, que aunque yo sí creo que lo tenían que hacer, de todos modos ya estos candidatos van a entrar con un problema de credibilidad. Si son candidatos que están respaldados por el PRI y por esta parte de la facción del PAN. Y también al revés, si fuera el caso, si tuvieran militancia en el PRD o en el PAN, bueno, también estarían cuestionados por el PRI. Sin embargo, hasta donde yo he encontrado, todavía no hay nadie químicamente puro.
No lo hay, no lo hay, no lo hay. Ana María, gracias. Buenas noches, tu programa. Oigan, a las 10 de la noche, acompáñenos en El Mundo Según Trump. Vamos a seguir analizando algunos de estos temas de lo que está pasando en Estados Unidos. Así que a las 10 los espero. Suerte, muchas gracias, don Enrique. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.